Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado. Cuando digo que no todo es de color de rosa, no descubro absolutamente nada. La vida está marcada por una serie de avatares y circunstancias que en mayor o menor medida nos condicionan y pasan a formar parte de nuestra personalidad, de nuestra forma de ver el mundo. La felicidad es algo muy difícil de encontrar, sobre todo cuando la existencia de uno es gris, anodina, monótona y llena de melancolía, no solo por la ausencia de unos referentes o figuras paternas, sino por no sentirse querido por esas personas que se hacen llamar tus padres. Esos dos seres para los que constituyes una carga, un trasto, un estorbo del que librarse a la primera oportunidad, tanto que ni siquiera te llevan al mar. Así es la vida, un camino lleno de sinsabores, penurias y golpes, concretamente 400. Entonces no queda otra cosa que soñar y construir el mundo que anhelamos. Bienvenidos a la ópera. Nos acompaña en este viaje sin sentido, que no gobierna el oleaje, que agarras fuerte el estribo, que no tiene que ser sangre, la tinta con la que escribo, que no voy corto de mi padre, y soñaremos. Año 1959, ópera prima de François Truffaut, una película que sin duda es una de las obras clave y definitorias de la Nouvelle Vague, máxime tratándose del primer trabajo de su director. La historia de Antoine Doinel, interpretado por Jean-Pierre Claude, un adolescente incomprendido en París que lucha con sus padres y maestros debido a su comportamiento rebelde. Rodada en París y Honfleur, es la primera de una serie de 5 películas en las que Claude interpreta el personaje semi-autobiográfico basado en el propio Truffaut. Los 400 golpes tuvo numerosos premios y candidaturas a otros, incluido el premio del Festival de Cine de Cannes al mejor director, el premio ZIC. La película también fue propuesta para un Oscar al mejor guión en 1960 y vendió en Francia un total de 4.092.970 entradas, por lo que es la película de más éxito de Truffaut en su país de origen. El título, Los 400 golpes, Les 400 coups, se refiere a una expresión francesa que significa hacer las 1001, en relación con las transgresiones del personaje de Jean-Pierre Claude, aunque también tiene que ver con la vida que lleva y, por supuesto, como su propio nombre indica, los golpes y reveses que le propina. Enlazando con el personaje de Antoine Doinel, Truffaut hizo otras 4 películas en las que Claude apareció como Antoine en etapas posteriores de su vida, Antoine y Colette, que fue la contribución de Truffaut a la antología de 1962, Love at 20, Bases Volés, Domicilio conyugal y El amor en fuga. Muchos cineastas se deshicieron en elogios sobre los 400 golpes, entre ellos Akira Kurosawa, quien aseguró que la película de Truffaut era una de las obras más hermosas y conmovedoras que había visto. También Jean Cocteau, director de La Bella y la Bestia, con Jean Marais y Josette Day de protagonistas. Un genio, Cocteau, un fabricante de ensoñaciones que más que películas eran poesías visuales. Un director muy elegante, igual que Jacques Tourneur en Hollywood, que como bien sabéis era franco-estadounidense, pero el maestro nació en París. Woody Allen también era devoto de esa película, y Louis Buñuel. También encontramos en la lista a Satyajit Ray. No sé si habéis visto algo de Ray, pero podéis comenzar por Charulata, la esposa solitaria, una película maravillosa rodada con una elegancia y una lucidez pasmosas que refleja el papel de las mujeres en la India colonial y explora el hermetismo de la sociedad de la época. También la soledad de una señora y su tormento psicológico fruto de la rutina que lleva, que básicamente consiste en tejer, jugar y leer. Una obra fantástica, de las esenciales, de Ray. Bien,
Cierro paréntesis y vamos ya al asunto que nos ocupa el día de hoy, pero antes os voy a poner una de mis frases favoritas de la película. Seguro. Morisset, espera. Quiero preguntarte una cosa. ¿Dónde has comprado esas gafas de porcel? En el bazar del ayuntamiento. ¿Y la pasta? ¿Se la robaste a tu padre o a tu madre? ¿Y Morisset? A pesar de tu cara de santito, no me harás creer que no les limpias los bolsillos. Marrano, ya sé que fuiste tú quien me hizo la Pascua en clase. ¡Mamarracho! ¡Pedazo de alcornoque! ¡Asqueroso! ¡Tus días están contados, Morisset! A cada puerco le llega su San Martín. Exactamente, cuando salen de la escuela le llaman la atención a ese compañero que lleva esas gafas tan raras y que encarna al empollón de turno, siempre presente en todas las aulas. Por supuesto, no debemos pasar por alto la fotografía de Henri Decae, quien trabajó con Melville en El silencio de un hombre y con otros directores legendarios. Es un blanco y negro funerario, no glorioso. Lod, el protagonista, fue adoptado por Truffaut como su alter ego, un chaval por aquel entonces que mostraba una rebeldía y un atrevimiento que cautivaron rápidamente al cineasta. ¿Recordáis la escena en la que Antoine no va a la escuela poniendo de excusa que su madre había muerto? Luego, cuando se descubre el engaño, su padre se presenta en el aula y le pega un guantazo. Pues eso es real. Le pasó al propio Truffaut. ¿Sabíais que además pensó en Hitchcock para rodar esta secuencia? ¿Se acordó de la técnica del británico para dar tensión a sus escenas? Me explico. La escena comienza con el profesor viendo algo fuera de campo. Hay algo que le llama la atención. Entonces, justo después, enfocan a Antoine. La cámara se va acercando, lo llaman desde la puerta y acto seguido aparecen sus padres. Se genera suspense a base de ideas simples y jugando con lo que está fuera del encuadre. Y lo de la máquina de escribir, cuando la roban, también. La sustrae de la oficina de su padre, pero no para comerciar con ella, como hacen en la película, sino para escribir sus críticas y los programas del cineclub. Otro personaje, evidentemente, es la propia ciudad de París. Ese París de los albores de los años 60, lleno de bares, cines y librerías, musicalizado por Jean Constantin. Todo ello en contraste con los ambientes cerrados y el ahogo causado por la situación familiar y escolar. Y sobre esto último, por supuesto, también hay una denuncia férrea de los métodos pedagógicos, que básicamente consistían en repetir y copiar la información cuyo contenido brillaba por su ausencia. Otra crítica, otra denuncia es la que hace a la familia, no solo a la suya propia, sino a la de sus amigos, que tampoco se ocupan de sus hijos, hasta el punto de dejarlos a su libre albedrío, por así decirlo, sin ayuda, sin apoyo, sin nada. Una de las películas en las que se basó Truffaut para componer Los 400 golpes fue Alemania, año cero, de Rossellini, que es mucho más que una muestra inconmensurable de neorrealismo, sino que es un retrato muy crudo de la infancia, narrado de forma documental por momentos. Tengo que trabajar. Ay, esa frase del crío, Dios mío, se me hiela la sangre. Se dice que Truffaut nunca daba órdenes a los intérpretes de su elenco, tan solo, pues unas breves indicaciones sobre la idea que él tenía, unas consideraciones o puntualizaciones, si se quiere, para que les sirvieran de base, y a partir de ahí dejaba que se expresaran con sus propias palabras e incluso que improvisasen. El lenguaje cinematográfico al que aludía en episodios anteriores, uno de los rasgos distintivos, sino el que más, de la nueva ola del cine francés. Una obra monumental, muy revolucionaria para la época, reitero, innovadora, rompedora y vibrante aún a día de hoy, sigue cautivando a las nuevas generaciones de aficionados al cine. Un drama de infortunio y rebelión contra el mundo, filmado en una de las mayores cunas cinematográficas del mundo, el mismo mundo que nos muestra el maestro en la película, París. Esos planos subjetivos como filmados por alguien que viaja en un automóvil, que recorre la ciudad, presentándonosla al mismo tiempo que hace patente su visión del autor. Una idea que ya venían trabajando en la revista Cahiers du Cinéma. El director en el centro de todo, la figura dominante detrás de cualquier proyecto. ¿Cuál era el objetivo? Llevar el cine al mismo nivel de respeto que la literatura clásica, mediante el concepto de cámara pluma o cámara bolígrafo, caméra stylo, al que hacía alusión en el episodio anterior de Los amantes de Montparnasse. La cámara bolígrafo. Otra cosa que me llama la atención, y creo que no deja indiferente a nadie, es la honestidad con la que están rodadas las secuencias, los planos. La añoranza de los recuerdos, la evocación, toda esa época tan dolorosa de su vida, pero sin llegar a caer en la sensiblería
en la cursilería, sino que se basa en momentos cruelmente verdaderos, acompañados de otras vivencias felices. Está contado con una verdad increíble, sin tapujos ni concesiones. Y precisamente uno de los elementos fácilmente identificables es el estado de paranoia de Antoine, esa paranoia constante, reflejada, por ejemplo, en su manía de ocultar cosas permanentemente, ya que en su mente incluso la mayor de las nimiedades podría ser interpretada erróneamente por unos padres que no lo entienden. Antoine se escapa de casa por mentir. ¿Por qué mintió? Porque faltó a la escuela. ¿Y por qué faltó a la escuela? Porque lo castigaron después de que un compañero le pasara una foto. Pero es que sus padres son tan irresponsables como él. Es que ese es otro de los factores cruciales de la cinta, la corresponsabilidad. Muchas de sus acciones son simplemente intentos de eludir las consecuencias de acciones anteriores, debido a lo que dije antes, que sus padres son tan irresponsables como él. Es como si estuvieran esperando la mínima oportunidad para deshacerse de él. Pues es a través de estas circunstancias como Antoine se sumerge en el mundo de los adultos y en la búsqueda de su propia identidad. Sin embargo, claro, no solamente descubre que el mundo de los adultos es hostil, sino que le resulta indiferente. Es más, gran parte de las fechorías, entre comillas, del protagonista son por pura desesperación, por hacerse notar en un mundo que no lo quiere ni lo necesita. Yo no digo que él esté libre de culpa, pero su caída, digamos, se debe a un cúmulo de emociones reprimidas y propiciado por la ausencia de los padres. En el fondo es una transformación constante sobre su manera de sentir y el mundo que lo rodea. Es el camino de una catarsis para encontrar la liberación en un viaje de autodescubrimiento. La película tiene mucho de introspectivo, por supuesto. Y a medida que le van sucediendo cosas, es empujado desde la inocencia de la infancia a la dureza de la realidad adulta. Y por eso tiene sentido que Truffaut filmase una historia tan realista, debido a la verosimilitud con su vida, que se aprecia en cada fotograma. Pero no, reitero, no debe desmerecerse la actuación portentosa de Jean-Pierre Lot. Es más, para ser tan joven era un crío, tendría unos 14, 15 años y era muy rebelde, como digo, era un chaval muy atrevido, muy crítico con sus mayores, con los postulados de la época, y ya escribía según leí. Era un chaval muy inquieto, con muchas inquietudes y muy curioso. Jean-Pierre Lot, sabéis que trabajó también con Aki Kaurismäki en ¿cómo se llama esta película? La de Contraté a un asesino a sueldo. Él es el protagonista. Aki Kaurismäki es un gran director, filma la vida como nadie, es el mago de la sobriedad para mí, a excepción de El Havre, que se entrega sin reservas al color, pero uno ve, no sé, Contraté a un asesino a sueldo, o ¿cómo se llama? La de Sombras en el paraíso, o La chica de la fábrica de cerillas, y es que son colores fríos, realmente tristes y débiles, que invitan o que reflejan, mejor dicho, una atmósfera muy melancólica. Y Jean-Pierre Lot trabajó, como digo, en la del asesino a sueldo. Los 400 golpes para mí es un puñetazo sobre la mesa por parte de Truffaut. Es una declaración de principios, conocida como Nueva Ola Francesa, un punto de inflexión en el cine por el que transitarían numerosos cineastas. Y como dijo su amigo Jean-Luc Godard, el rostro del cine francés ha cambiado. Hoy la victoria es nuestra. Tanto es así que a día de hoy uno puede ver los 400 golpes y maravillarse ante el virtuosismo de un señor que fue prácticamente autodidacta durante toda su vida. De hecho, él de pequeño pues tuvo muchos problemas en la escuela, lo expulsaron, ingresó en un reformatorio,
y él se refugiaba en los cines y en las revistas cinematográficas. Era así, es decir, él fue un pionero, un cineasta realmente innovador y que rompió de alguna manera con los cánones establecidos hasta ese momento en el cine francés, uno de los máximos exponentes de la Nouvelle Vague y una filmografía excelente con grandísimos títulos que se traerán a su debido tiempo al podcast. En fin, no va más. Como siempre, un placer estar al otro lado del micrófono. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo telón. Volveré.